El- y sí, hay muchísimas metodologías de aprendizaje, ¿no? Y de enseñanza. Para mí, así hay una gran diferencia entre lo que es aprendizaje y la enseñanza. Y, y claro, el aprendizaje experiencial es una más de esas metodologías y voy a tratar de explicar por qué pienso yo que es la más eficiente o es una de las más eficientes. Obviamente depende mucho de algunas circunstancias en cuanto a escoger a una metodología. Entonces hoy vamos a hablar mucho en general del aprendizaje y después de hablar del aprendizaje vamos a empezar a hablar del aprendizaje experiencial. Entonces yo creo que ya podemos arrancar, estamos por 3, entonces vamos a arrancar con esta ponencia del aprendizaje experiencial, lo que las organizaciones necesitan. Y mientras voy haciendo la ponencia, voy a responder la pregunta de Walter de cuáles de las que ha tenido mayor efectividad. Y eso depende mucho también de los procesos que hemos realizado. Y vamos a comenzar con el tema del aprendizaje. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el fin de las organizaciones. O sea, las organizaciones son un grupo de personas que en algún momento se han planteado un objetivo en común, ¿no? Entonces, tenemos que definen una meta, un objetivo, un sueño. Y después se identifica el punto de partida y se genera una brecha, ¿no? Una brecha entre una situación actual y un estado deseado. Y esa brecha, ¿no?, requiere de un camino para obtener este resultado. Entonces, todas las organizaciones están en esa búsqueda del camino de cómo obtener sus objetivos, sus metas y sus resultados. Y para eso, obviamente, tienen un equipo de trabajo. Y en medida que las organizaciones van realizando su trabajo, van aprendiendo muchas veces empíricamente para generar alternativas para cumplir las expectativas. Y obviamente tenemos esta parte importantísima, que es la motivación que tienen las organizaciones, ¿no?, para cumplir sus objetivos. Dame un segundo. Estamos ahí. En ese sentido, nosotros decimos que el equipo necesita aprender, ¿no? Necesita generar un conocimiento en diferentes ámbitos, tanto en lo que son las habilidades técnicas como las habilidades blandas, que ya un poco más voy a ir profundizando eso en un momento, pero se requiere se requiere cerrar esta brecha. Y por lo general, yo digo que cuando existe un estado deseado y una situación actual y existe una brecha, debe haber un aprendizaje que pueda cerrar esta brecha. Y este aprendizaje puede ser un aprendizaje proactivo o reactivo. Cuando este aprendizaje es proactivo, cuando nosotros decidimos en algún punto, ¿no?, tomar esta decisión de cerrar esa brecha. Te digo un ejemplo. La organización está yendo bien, sin embargo, la organización aspira que quieren mejorar sus resultados. Entonces, crean una nueva brecha, dicen, bueno, vamos a mejorar los resultados, ¿ya? Y lo que hacen es generar, como les digo, esta brecha y empiezan a aprender de cómo realizarlo. Sin embargo, muchas de las brechas pueden ser reactivas. ¿Qué significa reactiva? Por ahí la empresa no está obteniendo los resultados que quiere y lo que dicen, bueno, es, bueno, tenemos que aprender y se hace de una manera reactiva y eso genera mucho estrés. Entonces yo diferencio estos dos tipos de aprendizaje y es importante en una organización cuando nosotros vamos a trabajar con ellos, saber si esta brecha es reactiva o proactiva. Por lo general, cuando te llaman a hacer, o me llaman a mí a hacer un programa de trabajo en equipo, muchas veces suele ser reactivo, suele ser que ya hay un problema en el equipo, que el equipo no está yendo bien, que le está faltando alguna competencia específica, entonces necesitan hacer un proceso. La mayoría de las veces con los procesos que yo he trabajado son esta brecha de aprendizaje activa. Y eso sí interfiere mucho, especialmente en la emocionalidad de las personas. Son una de las barreras que nosotros debemos tener en cuenta cuando hacemos algún tipo de proceso. Entonces, nosotros tenemos la situación actual y tenemos un equipo que se está preparando para llegar a la cima, que se está preparando para obtener los resultados, las metas, ¿no?
Y eso requiere de una preparación. Y ustedes ven, por lo general, si estuviéramos en esta situación, estamos hablando de un equipo de escaladores. Entonces ellos deberían tener primero el equipo adecuado. Después de eso deberían tener las habilidades y las destrezas adecuadas, ¿no? Deberían tener una buena planificación. En general hay algunos elementos que las personas deberían tener o el equipo debería tener en orden de poder llegar al resultado. Entonces, pasamos a la siguiente fase, que es el famoso trabajo en equipo, ¿no? Con lo que siempre nos vamos a encontrar. Y el trabajo en equipo es complejo y es algo que nosotros debemos de entender y yo le digo a las organizaciones, trabajar solo es más simple porque no necesitamos coordinar, no necesitamos comunicarnos tanto, tenemos todo el control de las cosas que nosotros realizamos, pero cuando trabajamos en equipo, esa dinámica se vuelve un poco más compleja. Y ahí viene mi pregunta, bueno, entonces, ¿por qué trabajamos en equipo? Y claro, la respuesta es, trabajamos en equipo porque solamente en equipo nosotros vamos a poder tener los resultados que individualmente no lo vamos a tener. Sin embargo, el trabajo en equipo requiere de otros tipos de competencias, no las tenemos de manera individual. O las tenemos de manera individual, pero tienen que ser adaptadas a lo que es el trabajo en equipo. Yo trabajo mucho con el modelo de las 5 6, de las 5 competencias básicas del trabajo en equipo, donde tenemos el compromiso, la comunicación, la confianza, la colaboración y la coordinación. Entonces es importante que esas 5 habilidades, 5 competencias básicas estén dentro de lo que es el trabajo en equipo. Y muchas veces nosotros necesitamos evaluar cómo están estas competencias en el equipo y ver si es que hay que desarrollarlas o si es que hay que reforzarlas. Y en ese sentido, nosotros vamos a hablar de lo que son las competencias o desde la manera en como yo veo lo que son las competencias. Bien, cuando yo hablo de competencias, yo hablo de 3 tipos de saberes. El saber conceptual, el saber procedimental y el saber actitudinal. Entonces, competencia tiene que ver con que la persona sea competente, o sea, que la persona sea eficaz. Si es que no, si es que puede ser eficiente, mucho mejor, pero por lo menos que sea eficaz. Y eso tiene que ver con 3 características. Y voy a hacer, a veces hago algunos ejemplos que son muy sencillos, pero que ayudan mucho a ilustrar. Entonces, la competencia. Cuando una persona es incompetente, digamos que la persona tiene el conocimiento de hacerlo, o sea, tiene el saber conceptual, pero la persona no tiene el saber procedimental. ¿Ya? Ha hecho un curso simple de cocina, ¿ya? Y tiene la receta ahí, pero el rato de empezar a realizarlo no sabe cómo prender el horno, no sabe cómo funciona la licuadora, no sabe cómo medir exactamente las medidas. Entonces, claro, el saber procedimental no está claro, el saber hacer. Entonces, la persona es incompetente, no va a poder ser eficaz. Podemos tener una persona que tiene el saber conceptual, tiene el saber procedimental, pero no tiene el saber actitudinal. Simplemente no le da la gana de hacerlo. Tiene un problema de actitud. Entonces, y eso pasa, y con eso me he topado muchísimo en el sector público. Yo estoy seguro que si alguno de ustedes, facilitador y coach, y ha trabajado con el público, sabe de lo que estoy hablando. Gente que tiene muchísima experiencia, gente que tiene muchísimo conocimiento en su zona de confort tanto tiempo que su actitud le hace incompetente. O sea, no hace las cosas no porque no sabe ni porque no puede, es porque no quiere. Y también quisiera mencionar algo que es muy interesante, que es de este conocimiento tácito, y por eso puse aquí el saber procedimental la bicicleta, porque muchas veces se genera la competencia solamente con el saber procedimental y actitudinal. Hay este conocimiento tácito que muchas veces nosotros no podemos explicar, y el ejemplo más claro es la bicicleta. O sea, nosotros montamos bicicleta, pero no sabemos exactamente cómo lo hacemos. No podemos explicar las leyes físicas y biológicas o biodinámicas que están ahí involucradas en montar bicicleta, pero sin embargo tenemos ese conocimiento y lo hacemos. Entonces muchas veces la competencia puede también
puede estar presente con el saber procedimental y el saber actitudinal, que cuando la fusionamos o cuando le damos un poco más de conceptual, ¿no? Podemos potencializar mucho el tema procedimental y actitudinal. En general, yo evalúo estas tres y esto es muy importante para mí. Yo trato de identificar un equipo o en una persona qué de las tres cosas está fallando y dependiendo de eso escojo la metodología recomendada. Les voy a decir un ejemplo. Tú tienes una persona, y eso tiene que ver mucho con el liderazgo situacional, ¿no? Una persona en un nivel de madurez que se llama el nivel de madurez 1. Entonces la persona por lo general cuando entra a una organización no tiene la menor idea de cómo son los procedimientos, independiente que haya estado en otras organizaciones que en el mismo caso, los procedimientos en cada una de las organizaciones es diferente. Entonces, si la persona necesita un saber procedimental, entonces yo recomiendo por lo general un mentoring. O sea, alguien que le enseñe rápido y que le acompañe cómo tiene que hacer los procesos. En el caso de que una persona no tenga el conocimiento técnico, ¿no? Entonces lo recomendable es una capacitación. A quien se digan, bueno, esto es lo que tú tienes que hacer y enseñarle técnicamente qué es lo que debe realizar. Pero si la persona tiene un problema de actitud, ahí yo recomiendo o el coaching o todo lo que es el tema de facilitación, donde se tienen que manejar las habilidades blandas, las soft skills. Que bueno, dentro de las soft skills también tenemos conceptos, también tenemos modelos, también tenemos procedimientos. Entonces, yo trato de identificar en un equipo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cuando yo tengo con un cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Mi equipo no está dando los resultados, yo enseguida le pregunto, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Los resultados. O sea, cuéntame un poco más para saber si es que está faltando el tema conceptual, el tema procesal o el tema actitudinal. Yo por lo general me enfoco más en el tema procedimental y actitudinal. Entonces, si no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cambiamos un software, entonces no saben cómo realizar, entonces como no saben cómo funciona este nuevo software, entonces no están dando los resultados. Bueno, entonces tienes que conseguirte un experto del software y que les haga una capacitación directamente. Olvídate del coaching, olvídate del mentoring, esto es capacitación técnica, ¿no? Es como un ejemplo de cómo las competencias o como yo por lo general voy jugando con estos tres conocimientos que están dentro de las competencias. Y aquí hago esta diferenciación entre las hard skills o las habilidades o competencias duras, ¿no? Que tiene que ver con toda la parte técnica, y las soft skills o las habilidades o competencias blandas, que también se llaman las habilidades interpersonales, que tiene que ver en cómo el equipo se está interrelacionando entre sí para obtener los resultados. Entonces, dentro de las habilidades de las soft skills tenemos cosas como servicio al cliente, negociación, liderazgo, orientación al cliente, eh, bueno, en fin, tienen que ver con este tipo de competencias que son más emocionales, que tienen que ver más también con el tema de la inteligencia emocional. Y es ahí donde interviene de manera espectacular lo que es el aprendizaje experiencial. Aunque el aprendizaje experiencial yo sí lo he ocupado también para otro tipo incluso para hard skills. ¿Sí? Una vez tuvimos un cliente, tratar de no decir nombres mejor por respeto a los clientes, que nos pidió que pasemos del plan de medio ambiente, que era algo muy técnico, a todos sus proveedores. Y quería que lo hagamos con facilitación. Entonces, claro, era un tema muy hard, o sea, tienen que ellos entender de qué se trata todo este plan de medio ambiente. Claro, nosotros utilizamos el tema de las dinámicas experienciales y nos fue de una manera espectacular. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que sí, que el tema de la dinámica experiencial es una metodología de aprendizaje que se puede utilizar a cualquiera de los tres niveles. O sea, realmente es una metodología muy, muy, muy poderosa. Y hablando de aprendizaje, quisiera compartirles una definición. Hay muchísimas definiciones en cuanto a lo que es el aprendizaje. Y la definición que más me gusta a mí o la definición que yo más utilizo es que el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores
como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, ¿no? Lo voy a repetir. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican, y esta es parte importante, habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Entonces, para mí, cuando existe aprendizaje, existe transformación, existe un cambio, algo vamos a poder observar en el equipo, en las personas, en la organización. Si hay un cambio de habilidad, hay un cambio de destreza, hay un conocimiento aplicado, conducta o valores, que es mucho más profundo, ¿no? Vamos a encontrar transformación, vamos a encontrar cambio. Esto es, y para los que son profes y para los que fuimos estudiantes también, este ejercicio nos pega durísimo. Este es el reto de memoria versus aprendizaje, ¿ya? Memoria versus aprendizaje. Dice, es recomendable combinar capacitación con aprendizaje inicial. Es 100% recomendable. Y ustedes van a entender después de este taller, o sea, después de esta cosa, ustedes van a volverse locos por hacer todo lo más experiencial posible. Porque todo lo puedes hacer experiencial. Voy explicando poco a poco cómo es que ha ido cambiando incluso el tema educativo. Yo trabajo mucho ahora con universidades, tengo muchos proyectos de coaching y facilitación para universidades, porque las universidades se están dando cuenta muchísimo que el aprendizaje experiencial da muchos resultados. Pero bueno, vamos con el ejercicio, ¿ok? Necesito que estén todos atentos con este ejercicio. Yo les voy a mostrar un código que necesito que se lo aprendan de memoria, ¿ya? Les voy a dar aproximadamente 20 segundos para que se aprendan el código de memoria, ¿ya? Y vamos a ver, y vamos a evaluar qué tan buena está su capacidad de aprendizaje, ¿ya? Qué tan rápido van a aprender este código. ¿Listo? Ok. Y aquí está el código. Entonces tenemos 9 números. Los códigos de los números están al lado. No lo anoten, por favor. No lo anoten. Ni le tomen print screen, que yo sé que muchos lo harían. Traten primero de memorizarse. Yo igual me comprometo, ¿no?, a mandarles la presentación para que tengan el ejercicio. Traten de memorizar del 1 al 9 los códigos. Ok. Vamos 5 segundos más. 3, 4 y 5. Ok. Por favor, quiero que escriban en el chat cuáles serían los números que corresponden al código. Dice 5, 3, 1, 2 y 5. Ok. Edinson, le atinaste a 2, pero está súper bien. ¿Quién más quiere probar? 5, 8, 9. Perfecto. Los 3 primeros y los otros 2. ¿Qué pasó? 4072. Andrea Falconi. Andrea Falconi atinó porque ella ha hecho este ejercicio y ya sabe cómo funciona. Muy bien. Miki, 4 de 5. Excelente. Norma, muy bien. 2. Carola, 2. Ok, muy bien. Perfecto. Juan, 5. Muy bien, Juana, perfecto. Denise, perfecto. Excelente. Miren, vamos ahora a realizar el mismo ejercicio. Yo les voy a pasar el mismo código, solo que les voy a pasar de una forma diferente y luego ustedes quiero que me cuenten si es una manera más fácil de generar aprendizaje, ¿ya? Entonces, miren. Esta era la respuesta primero. 5, 8, 9, 3 y 5, ¿no? Felicitaciones a los que lo lograron. Los 5, los 4, los 3 números, no importa. Lo importante de este ejercicio es lo que viene. ¿Qué tal si yo les presento el código de esta manera? ¿Cómo funciona? El número, o sea, el código representa las paredes que están al lado de cada uno de ellos. Entonces, en el caso del 1, el 1 está pegado a la pared derecha y abajo, entonces forma como una L inversa. El número 2 forma como una U. El número 3 como una L. El 5 está pegado a las 4 paredes, entonces el 5 es un cuadrado. El del 6 es una C y así se van formando. Entonces, exactamente el mismo código que vimos antes, ¿no? La diferencia es que ahora está todos entrelazados. Ahora mi pregunta es, si es que volvemos a hacer el ejercicio, quiero por favor ahora que intenten que me digan qué números son.
Y ahora sí pueden escribir si ustedes quieren. Pueden escribir o realizar el dibujo, ¿no? Ya que si se acuerdan. Y traten de descifrar ahora este. 5, 4, 3, perfecto. Miki, genial. Ajá. Muy bien. Ahora sí, lo estamos atinando. Perfecto, perfecto, perfecto. Genial. Ok, ok. Ahora sí, ninguno falló. Genial. Y aquí, ¿no? Llegamos al 5, 4, 3, 2, 1. Simple. Ok. Y esto tiene que ver mucho con lo que yo llamo el aprendizaje. Y esto funciona así. Es más fácil recordar cuando la nueva información está asociada a la anterior. Cuando nosotros tenemos información asociada, ¿no? Es mucho más fácil recordar. Y créanme, yo les garantizo que este ejercicio, ese código, no se los olvida nunca. Bueno, ahora no, pero antes, ¿no? Son las teclas de lo que antes eran celulares o de los teléfonos. Entonces es algo tan común para nosotros, ¿no? Que se hace rápidamente y lo podemos recordar. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en base a lo que se llama el aprendizaje significativo, ¿no? Nosotros vamos a darnos cuenta que las personas pueden aprender de mejor manera. No solamente de manera más rápida, sino que va a perdurar en el tiempo. Y ahí es cuando para mí es importante el facilitador. Y de ahí viene la palabra facilitador, porque el facilitador facilita, hace que el aprendizaje sea más fácil. Entonces, para mí, este facilitador es una guía que posee muchas herramientas y competencias, ¿no? Que se ajustan a diferentes panoramas, a objetivos o necesidades de grupos o individuos, para garantizar que la información se transmite y se convierte en conocimiento práctico. Porque el aprendizaje tiene que ser práctico, tiene que generar competencia, tiene que quedarse en conocimiento conceptual, tiene que pasar a la parte procedimental y a la parte actitudinal para que genere competencia. Y ahí estamos nosotros generando un verdadero aprendizaje. El sistema educativo durante muchos años estaba enfocado al tema de la memoria, simplemente a la parte conceptual. Entonces tenemos que aprendernos memoria y pasamos todo el tiempo estudiando. ¿Y qué pasaba? Luego se terminaba, se terminaba la universidad, íbamos del trabajo y nos dábamos cuenta que sabíamos un montón de cosas, pero no sabíamos hacer nada, ¿no? Porque tenemos que aplicar un montón de conocimiento que lo teníamos simplemente en teoría, pero en la práctica nos dábamos cuenta que era diferente. Y que la parte actitudinal también es difícil, no es fácil trabajar en equipo, no es fácil tener un jefe, que son jefes o líderes, no es fácil tener colaboradores y nos damos cuenta que competencia es mucho más compleja que simplemente tener el concepto. Entonces nosotros como facilitadores lo que hacemos es ayudamos a personas o equipos a que su proceso de aprendizaje sea mucho más fácil y que su proceso de aprendizaje genere competencias y conocimiento aplicado. Ese es el objetivo como facilitadores. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de también el tema de la docencia, porque tenemos otro tipo de enfoque, ¿no? No estoy diciendo que la docencia no tiene el enfoque de competencias, ¿no? Ahora lo tiene, pero la educación tradicional, formal, el que se creó en Prusia, no lo tenía tanto como ahora las nuevas tendencias que se están dando. ¿Y, cuál es el tema? El tema tiene que ver con las memorias, ¿no? Y, y las memorias. ¿Cómo funcionan las memorias? Primero tenemos la información. Y la información pasa por una memoria perceptual. Esta memoria perceptual es como un filtro que mantiene la información entre 6 a 10 segundos. Nosotros tenemos una lluvia de información todo el tiempo. Y lo que hace la memoria es ir captando las cosas que nosotros consideramos que sean más importantes y más nos impacten. Y eso, y lo que hace la memoria perceptual, la pasa a la memoria de corto plazo que dura de 1 a 2 horas y que por lo general nos permite tener 7 elementos de manera independiente. ¿Qué significa? Que si no hubiéramos hecho esta asociación del código, tal vez hubiéramos podido aprender 7, los que tienen muy buena memoria 10,
pero tal vez en 1 o 2 horas, eso se borraba, porque no estaba asociado a nada. Entonces, cuando nosotros no integramos en unidades que tienen sentido, ¿sí? Y no conectamos con estructuras de información guardadas previamente, es olvidada. La única forma de que se quede en nosotros es a través de la repetición. Por eso cuando tratamos de aprender algo que no está asociado con algún conocimiento previo que nosotros tenemos que estarlo repitiendo, repitiendo y repitiendo y repitiendo, a menos que lo asociemos con algo que nosotros ya conozcamos. Cuando nosotros lo logramos asociar con algo, es cuando nosotros podemos llegar a la memoria de largo plazo. Y se genera el tema de permanencia. Y esto tiene que ver mucho con las redes neuronales y el proceso de eliminización que se da, ¿no? Cuando yo repito algo muchas veces, entonces si es que en el cerebro las neuronas empiezan a hacer un proceso de eliminización que permite que se puedan interconectar mucho más rápido, que se pueda haber un flujo de neurotransmisores mucho más rápido. Y ya vamos a asociar todo esto al tema dice, los docentes le llamamos conocimientos previos, exactamente, ¿no? El aprendizaje significativo, conocimientos previos. Vamos a ver que eso es importantísimo también en un proceso de facilitación, Carola, porque muchas veces hacemos un proceso y nos olvidamos de hacer una evaluación previa de los conocimientos que hay y nos lanzamos simplemente pensando en que la gente o no sabe algunas cosas o que la gente sabe algo, pero eso nace de nuestro juicio, ni siquiera de nuestro juicio, no hemos tenido algún momento algún contacto con el equipo, ¿no? Suele pasar muchísimo, nos olvidamos de hacer la evaluación previa para hacer algún proceso. Y entonces volvemos al tema de la competencia. Evaluación diagnóstico. Ajá. Entonces, la competencia tiene que estar enfocada en el saber conceptual, saber procedimental, saber actitudinal. Y tú como facilitador tienes las herramientas para poder generar un aprendizaje en cualquiera de los 3 saberes o componentes. Esa es la habilidad que se desarrolla en la facilitación, ¿no? ¿Qué herramientas puedo utilizar para que una persona que ya tiene conocimientos previos en algún tema pueda implementar nuevos conocimientos? A nivel conceptual, se puede. A nivel procedimental, una persona ya hace algo, podemos hablar del tema de entrenamiento, un deportista que ya tiene el funcionamiento y que necesita incorporar algunas técnicas más o algunos conocimientos en su procedimiento, entonces con la facilitación se puede, ¿no? Yo he trabajado mucho facilitación también a nivel deportivo y es excelente. Y obviamente el saber actitudinal, que es una de las expertices que se tiene en el tema de facilitación, cuando se trabaja el tema de habilidades de plan. Y aquí es cuando cambia para mí uno de los paradigmas más conocidos, que es este paradigma de hay que ser para hacer y tener, ¿no? Entonces, primero ser, hacer y tener. Y el nuevo paradigma que proponemos como facilitadores es el hacer para hacer. Aquí es donde a veces uno siente un medio cortocircuito. Dice, ¿cómo es hacer para hacer y ser para hacer? Te voy a dar un ejemplo bastante simple. Y es que yo considero que nosotros estamos siendo, y quienes son coaches van a estar como sustados con esto, que nosotros estamos siendo dependiendo de lo que nosotros hacemos. Entonces te doy un ejemplo. Tú te constituyes en base a los juicios que tú tienes de ti mismo, ¿no? Entonces yo voy a hacer un juicio muy, muy simple que es, yo soy impuntual. Ese es mi juicio, ¿ya? Y el ser puntual se basa en el hacer. ¿Y qué es lo que yo hago? Llegar tarde. Entonces, como siempre llego tarde, mi conclusión es que yo soy impuntual. Entonces, mi ser está basado en lo que yo hago. Digamos que yo quiero transformar la persona que estoy siendo, ese ser impuntual, y lo que empiezo a hacer es a llegar puntual, empiezo a llegar puntual, empiezo a llegar puntual, empiezo a llegar puntual, y en conclusión digo, ¿sabes qué? Ahora soy puntual. Me he convertido en una persona puntual. He aprendido a ser puntual. Entonces, ¿cómo he aprendido a ser puntual? A través de generar una nueva acción diferente a la que yo estaba teniendo. Y ahí es cuando nosotros nos abrimos a la posibilidad de transformación, especialmente en la parte actitudinal. Porque si tú te topas con una persona que te dice, no, yo soy así, y soy así, así nací y así me muero,
Entonces, en la parte actitudinal, si tú aceptas eso como facilitador, la persona acepta también eso, entonces no hay cambio, no hay nada que hacer con la actitud de la persona. Pero ¿cómo rompemos ese ciclo? Si la persona entiende que no es que nació así y va a morir así, sino que él está haciendo de una manera por su experiencia, por sus modelos mentales, las cosas que ha venido creyendo en el tiempo, y que eso puede cambiar simplemente con cambiar ciertas acciones, entonces nosotros vamos a poder trabajar también en la parte actitudinal. Y para mí las soft skills se basan en ese nuevo paradigma, que la persona simplemente modifique, bueno, no es tan simple, ¿no? Pero la persona modifique comportamientos y el modificar comportamientos le va a generar un cambio de ser. Y hablo del ser desde la constitución de los juicios, o sea, de los juicios del entorno, del equipo, como de los autojuicios que uno tiene, ¿no? Sin entrar mucho a la profundidad de esencia, porque no es el tema. Entonces, como facilitador, nosotros también podemos intervenir en la parte actitudinal en base a ese nuevo modelo para el tema de las habilidades blandas, que es una de las cosas que se trabaja muchísimo. Bien, ¿cómo vamos? ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta este momento antes de ya entrar a de elementos de aprendizaje? Carola nos dice, lo que yo hago corrobora el concepto que tengo de mí mismo. Hay que romper el ciclo. Perfecto, Walter, todo interesante. Muchísimas gracias. Me alegro muchísimo poder estar aportando. Y se vienen cosas mucho más interesantes. Recién estamos calentando motores porque vamos a aprender el tema de estilos de aprendizaje, arquetipos y cómo tomar en cuenta todo eso cuando nosotros hacemos el tema experiencia. Bien. Salir de la zona de confort cuesta y cuesta mucho. No sabes cuánto cuesta, Edinson. ¿Sabes por qué? Los últimos estudios de neurociencia nos demuestran que el cerebro, ¿sí?, o salir de su zona de confort, porque el cerebro tiene su función, tiene la función principal de mantenernos vivos, y para mantenernos vivos, lo que él intenta es que hagamos el menos esfuerzo posible. Y cuando nosotros intentamos hacer algo nuevo, eso requiere de mucho esfuerzo, y el cerebro nos dice, no, tú no tienes que gastar energía, tú tienes que conservar esa energía para mantener vivo. Y nosotros empezamos a luchar contra nuestro instinto básico de supervivencia, ¿no? Por eso es tan difícil salir de nuestra zona de confort. Pero, sin embargo, nuestro neocórtex, nuestra parte racional, sabe que salir de nuestra zona de confort y pasar por ese pequeño sacrificio nos va a llevar a un estilo de vida o a los resultados que nosotros tanto queremos. Denise dice, ¿crees que es posible que también se pueda incluir estas asociaciones con terminologías técnicas, ya que los temas de trabajo con los equipos es sobre dispositivos electrónicos y trabajo hasta para poder hacer más práctico? Y igual sé que falta más. El cerebro se resiste a cambiar hábitos. Sí. Denise, continuamos. Sí, se puede, Denise. La parte técnica es uno de los retos. Yo he tenido algunas personas que se han formado como facilitadores y han venido justo buscando esto de la parte técnica. ¿Cómo hago para que la parte técnica no sea tan tedioso? No como... Entonces, yo te doy un ejemplo muy simple de cómo se puede aplicar la facilitación para que sea dinámico. Entonces, tú tienes un enunciado, digamos que tienes un enunciado que es un concepto, ¿ya? Y tú necesitas que las personas realmente entiendan el concepto, o sea, entiendan el sentido del concepto más que aprenderse. Entonces, es algo bien simple, y es lo que hicimos con el cliente que te había comentado. Cortas tú esa frase en frases más pequeñas y les das como un rompecabezas para que ellos lo armen. En el momento que ellos están leyendo y dándole sentido y que tratan de unir todas las diferentes frases que tú le has dado, ¿no?, ellos van a ir entendiendo y van a dando sentido y van a ir repitiendo varias veces y van a ir compartiendo, y eso va a generar que ellos realmente aprendan y no que solamente lean una frase. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se puede utilizar. ¿Y por qué? Porque ellos están viviendo una experiencia y están descubriendo. Y en el descubrir se generan emociones, y las emociones ligadas a una concreta, te generan una recordación, ¿no? Excelente, chévere. Qué bueno haber aportado algo conmigo. Dice, ¿alguna pauta de aprendizaje experiencial para el outdoor training en las organizaciones? Julio, ya vamos a llegar a eso. Voy a tratar de ir un poco más rápido a llegar al tema del outdoor training, ¿ya?
¿Cómo trabajamos el saber actitudinal? El saber actitudinal, Walter, es muy importantísimo. Es importante o básico que haya un proceso de sensibilización. Y eso lo digo yo siempre. Los primeros 20 minutos de tu facilitación van a determinar todo el proceso. Si logras sensibilizar a las personas que necesitan un cambio y logras evidenciar que se necesita un cambio, y las personas no están abiertas a este proceso de transformación y de aprendizaje, no importa qué material tengas, qué modelos de los más actuales, no importa qué tan súper facilitador seas, difícilmente vas a lograr aprendizaje. El proceso de sensibilización es importantísimo y por eso las dinámicas experienciales son tan buenas para eso, ¿ya? Vamos a seguir entonces con el tema de los elementos de aprendizaje. Entonces, ¿qué cosas nosotros debemos tener en cuenta en los elementos del aprendizaje? Obviamente los objetivos, eso es importantísimo. Son los objetivos, ¿no?, del equipo, no los objetivos míos. Muchas veces tenemos agenda propia, o sea, nosotros llegamos con nuestros propios objetivos y nos olvidamos que quien realmente necesita aprender y quien necesita las herramientas y todo son los participantes. Entonces hay que tener muy claro cuáles son los objetivos de los participantes. El segundo elemento importante es el facilitador, la preparación que nosotros tenemos para poder acompañar a un equipo para que logre los resultados del aprendizaje deseado. El tercero, los participantes. Tomar en cuenta quiénes son los participantes. No es lo mismo trabajar con niños que con jóvenes, que con adultos. Hay que tomar en cuenta también qué tipo de experiencia previa tienen. O sea, hay que realmente saber quiénes son los participantes. Les doy un ejemplo. Uno de los retos más grandes que tuve yo en la facilitación fue cuando tuvimos que trabajar con guaraníes. Los guaraníes son un grupo indígena no contactado que viven en la Amazonía. Claro, el rato que nosotros empezamos a analizar los participantes, nos dimos cuenta de que teníamos una barrera muy fuerte, que era la barrera del lenguaje. Ellos no hablaban español y tenían traductores, pero nos habían dicho los traductores tenían este problema que traducían a mitad lo que realmente era y la otra mitad lo que ellos querían o lo que las personas querían escuchar. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos que ir muy bien a los participantes y en base a eso encontramos la mejor metodología, que fue usar plastilina, utilizar gráficos, utilizar un tema teatral. Entonces, eso nos permitió poder comunicar de una manera más eficiente, sin el ruido y sin la interferencia de la interpretación. Y nos fue excelente. Pero es porque nos tomamos en cuenta a los participantes, hicimos un análisis muy bueno de los participantes. Si no hubiéramos eso y hubiéramos ido con nuestra facilitación tradicional y con las típicas dinámicas, y ese rato recién nos hubiéramos dado cuenta de eso, claro, hubiera sido un desastre. Pero pudimos hacer un análisis y realmente fue un reto. Yo considero que ha sido uno de los retos más grandes de mi carrera como facilitador. Y también ahora puedo decir que es uno de los orgullos más grandes que tengo de que hayamos podido hacer el proceso con los guaraníes y hayamos cumplido con las expectativas del cliente que nos contrató en ese momento para trabajar con ellos. La otra cosa importante son los temas. ¿Qué tan importantes son los temas que nosotros vamos a dar para las personas? También tenemos el tema de la metodología, que la metodología obviamente tiene que estar basada en cuanto a los participantes y cuáles son los objetivos que tienen, la calidad de los materiales, qué materiales vamos a utilizar, el contexto donde se va a realizar el proceso de aprendizaje y al final la evaluación, que yo creo que siempre tienen que ser dos evaluaciones, el diagnóstico y el final, para nosotros poder evidenciar que existió aprendizaje. Por ejemplo, nosotros hacemos al final una evaluación y sí, se dieron esto. Bueno, pero ¿cómo sabemos nosotros que esto ya no lo sabían antes de empezar nuestro proceso? Entonces, para la parte de evaluación es importante porque da evidencia de una transformación o que hubo un cambio al inicio y al final. Y entrando un poco más al tema de los participantes, ¿qué cosas nosotros debemos tomar en cuenta de los participantes? Y bueno, esto yo creo que ya la mayoría tuvo que haber escuchado, son los tipos de inteligencia, que esto está muy en boga. Los diferentes tipos de inteligencia naturista, la musical, tenemos la inteligencia lógica, la existencial, la interpersonal,
la corporal kinestésica, la inteligencia lingüística, la intrapersonal, ¿no? Esto es un modelo de Garner, inteligencias múltiples de Garner, exactamente, Denise, ¿no? Que ahora cada vez escucho que ya son más y más y más inteligencias, ¿no? Pero bueno, comenzamos con las inteligencias de estas que eran las más básicas. Entonces, toma en cuenta, y a qué punto voy, es que que cada equipo es un equipo multiinteligente, por así decirlo. O sea, no vamos a tener nunca, y eso lo puedo así como garantizar, nunca vamos a tener un equipo homogéneo. Que todos tengan la misma edad y hayan estudiado en el mismo colegio y en la misma universidad y hayan pasado por las experiencias parecidas, ni así va a tener un equipo homogéneo, porque ya biológicamente son diferentes. Entonces nosotros debemos entender que cuando hacemos un proceso de aprendizaje, nos damos con personas con inteligencias múltiples, que no significa que uno sea inteligente musical y que ya no sea lo demás, no. Significa que tenemos ciertas facilidades para desarrollar algún tipo de inteligencia específica, ¿no? Pero obviamente todos tenemos de estas inteligencias, todos tenemos distinciones. Podemos entender cuando hablamos por lo menos de las partes básicas de cualquiera de estas inteligencias. Tipo de inteligencia, las cosas que podremos tomar en cuenta. Lo otro son los diferentes estilos de aprendizaje. Yo voy a hablar aquí de 4 estilos de aprendizaje que tienen que ver con la teoría de Honey. Entonces, el primer tipo de aprendizaje, el estilo de aprendizaje, es del activo. Y luego lo voy a ir explicando, ¿no? Es del activo. El segundo tipo de aprendizaje es reflexivo. El tercero, el teórico. Y el cuarto, el pragmático, ¿ya? El estilo de aprendizaje tiene que ver con de qué manera para nosotros es más fácil aprender o nos gusta más aprender. En mi caso específico, yo soy activo. ¿Qué significa? Que a mí me gusta descubrir cómo funcionan las cosas. Entonces, si viene algo con su manual, yo no voy a leer el manual. Yo voy a monear hasta descubrir cómo funciona porque ese es mi estilo de aprendizaje activo. El estilo de aprendizaje reflexivo es en cambio la persona que le gusta reflexionar, ¿no? Está pensando y dándole vueltas y viendo alternativas y haciéndose preguntas para conclusiones y aprender. Esas son las personas que les gusta mucho conversar. El teórico, en cambio, sería la persona que lo primero que hace es leer el manual, ¿no? Y se va a leer todo el manual y va a saber cuál es toda la teoría y lo va a aprender a través del manual, utilizando el conocimiento de otras personas con esa certeza de que si la persona lo escribió es porque la persona lo sabe. Y el pragmático es la persona, en cambio, que cuando aprende algo necesita rápido ponerlo en práctica, necesita evidenciar. Entonces tenemos estos 4 tipos de aprendizaje, ¿no? Las características. El activo busca la experiencia, su filosofía es probar de todo, es deseoso de actividad, sociable, le gusta el inmediatismo, su consigna es aquí y ahora. El reflexivo busca la reflexión, le gusta pensar, evaluar, analizar, tiene distintas perspectivas, no llega a conclusiones apresuradas, lo piensa bien antes de decir, ok, es cierto, ¿no? Es precavido, es observador y es analítico. El teórico busca conceptualización, análisis y síntesis, teorías, modelos, los esquemas. Son las de las que les gustan las conferencias, son muy detallistas, tienen situaciones estructuradas, fundamentadas, tienen muchas asociaciones e interrelaciones y tienen un propósito claro. Y por último tenemos el pragmático que busca la acción. Aprueba ideas y teorías, cuestiona el funcionamiento, innovar, aplica lo emprendido, quiere cosas útiles, aplicación inmediata y busca aprendizaje asociativo. Esos son los 4 estilos de aprendizaje. La diferencia entre el activo y pragmático. Ok, a veces hay un poco de confusión entre estos dos, y es que el activo es una persona que busca el aprendizaje. El pragmático está mucho enfocado a aplicar el aprendizaje, ¿no? Entonces, el pragmático es de las personas que saliendo de esta ponencia ya coge y hace una lista y dice, bueno, voy a hacer una lista y voy a ver cuál de mis alumnos puede entrar. Yo creo que este es activo, que este es teórico, que este es reflexivo. O sea,
le encanta poner rápido en práctica la acción. ¿Cómo se puede identificar de cada uno de test? Hay el test de Honey, se escribe H, lo voy a poner aquí, ¿no? Que es un test muy sencillo. Lo voy a poner a todos, que es el test de Honey, ¿no? Donde tú puedes fácilmente ver qué estilo de aprendizaje. Ahora, obviamente, podemos aprender con los 4 estilos de aprendizaje. La diferencia es que hay un tipo de aprendizaje que nos gusta más. Tal vez alguno de ustedes ya logró identificar cuál es el estilo de aprendizaje que les gusta más. El mío es activo, yo ya lo sé. O sea, yo abro un programa y no leo de lo que está en el programa. O sea, incluso este programa que estoy utilizando, abro y me pongo a monear y aplastar todas las teclas, y por lo general aplasto algo que no es, y decía clarito, no aplastar aquí porque se daña la presentación, y lo aplastas, que no lo lees porque estás moneando. Ese es mi estilo de aprendizaje activo, es lo como más me gusta aprender, ¿no? Y es importante, por lo menos nosotros, identificar qué tipo de aprendizaje tenemos. Y si hay algún test que se pueda tener una rápida identificación, sí, el de Honey. Yo soy activo, práctico. ¿Es posible? No. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, yo sé que soy activo, me gusta mucho el tema reflexivo, pragmático, lo que menos soy teórico. Sí, teórico es como lo que menos me gusta aprender. Sin embargo, estoy aquí dando teoría como no. Bueno, yo soy reflexivo, pragmático, yo soy reflexivo, perfecto. ¿Dónde viene la complicada? Es que cuando tenemos un equipo que a alguno le gusta la parte activa, a alguno le gusta la parte reflexiva, pragmático, teórico. O sea, en este momento, los que son activos ya se deben estar metiendo un tiro, porque vamos casi 40 minutos aquí, sin tener mucho la oportunidad de descubrir. Tal vez en la parte que hicimos, la parte del ejercicio, por ahí el activo se despertó. Dijo, a ver, aquí voy a descubrir algo, voy a ver cómo hacer este ejercicio. ¿Ya? Un poco el reto del que nosotros tenemos con la educación virtual, ¿no? Que muchas veces al teórico, el reflexivo, si no le dejamos interactuar, muchos de ustedes que son reflexivos están locos por tratar de conversar y de hacer preguntas, y yo creo que este modelo se podría complementar con esto. Entonces, claro, ahí tenemos un cierto límite en este sentido, cuando la interacción no es tan abierta, ¿no? Entonces, esto, lo que estamos haciendo, va mucho más con la parte teórica pragmática. Pero nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Que cuando estamos trabajando con un grupo, nosotros vamos a tener los 4 estilos de aprendizaje y debemos tratar de lograr abarcar los 4 tipos de aprendizaje. Y ahí es donde es la educación experiencial de manera increíble. Vamos con un poquito más de información del tema de participantes. Tenemos algo, ¿no? Súper interesante, que son... ¿Cómo que se colgó esto? Ahí está. Y esto tiene que ver con el tema de Benziger, ¿no? Y ellos sé que aquí estarían diciendo, wow, vamos Benziger con todo. Y Benziger nos dice que nosotros tenemos 4 hemisferios, ¿no? Tenemos el hemisferio derecho, que es la parte creativa, el izquierdo, que es del analítico, y luego tenemos el frontal, la parte frontal que tiene que ver con el macromundo, y la parte basal, que yo sé que ahora es otro nombre. Marian, ¿cuál es el nombre que se está utilizando ahora que ya no es basal? ¿Me puedes ayudar? Sí, es posterior derecho. Posterior. Perfecto. Y Marian, ¿nos puedes explicar tú rapidito un poco, complementar esto? Yo sé que eres experta en esto, nos puedes dar así como un súper resumen de este modelo. Me encantaría que lo hagas tú porque eres experta en el tema. Sí, claro. Bueno, les cuento el resumido. Bueno, se sabe que el cerebro está dividido en 4 cuadrantes. Todos nacemos con una parte del cerebro que tiene una mayor cantidad de redes neuronales. Es como el cuadrante más eficiente. Entonces, por ejemplo, yo puedo haber nacido con una mayor cantidad de redes neuronales y neurotransmisores en el lado frontal derecho, que viene a ser el lado, en este caso, creativo. O hay otras personas que nacen con el lado frontal izquierdo, el analítico en este caso, con más redes neuronales, o puede ser el basal izquierdo, o posterior izquierdo, o
que es el lado de procedimientos, y el posterior derecho, que es el lado donde las personas son más empáticas y tienen habilidades sociales. Entonces, cada persona nace con una parte del cerebro o un cuadrante dominante y tiene competencias más desarrolladas en uno de estos cuadrantes, ¿no? Entonces tenemos un lado que es el dominante y dos lados que vienen a ser los auxiliares, que son como los segundos cuadrantes que tenemos con mayores redes neuronales o a los que accedemos con más facilidad. Como por ejemplo, si yo soy frontal derecho, si soy creativo, entonces puedo acceder porque tengo una conexión neuronal por la parte central, la parte que ven de color verde. Tengo acceso al cuadrante, en este caso, por ejemplo, si soy creativo, tengo acceso neuronal al lado también analítico o frontal izquierdo, o también, en ese caso, tengo acceso al lado posterior derecho, o sea, las personas creativas también tienen competencias o pueden acceder fácilmente a sus competencias analíticas de frontal izquierdo o de capacidad empática, como es el posterior derecho. Entonces tenemos un cuadrante dominante y dos auxiliares, y un cuadrante que es el que menos competencias tiene. En ese caso han visto las personas que son súper creativas, que les suelen decir que van por las nubes porque son personas despistadas, y justamente el lado opuesto, que es el posterior izquierdo, es el en el cual ellas tienen menos competencias. Entonces todos vamos a tener unas menores competencias en el lado diagonal opuesto, porque no tenemos un acceso de neurotransmisores para esta zona. Entonces, bueno, si yo les pregunto a cada uno de ustedes con cuál se identifican más, ¿no? ¿Con el lado creativo, con el lado empático, con el lado analítico o con el lado de procedimientos? Probablemente tengan uno de estos cuatro cuadrantes con el que más se identifican y uno de los cuatro cuadrantes con el que menos se identifican. Con el que menos se identifican es porque probablemente sea su opuesto diagonal. Las personas que utilizan el opuesto diagonal gastan 100 veces más energía de si estuvieran utilizando su cuadrante dominante. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que debemos descubrir o conocer cuál es nuestro cuadrante dominante para realizar tareas que sean propias de nuestro cuadrante dominante, o sea, del área de nuestro cerebro más eficiente, y no tareas del área opuesta a nuestro cuadrante eficiente, porque si no estamos gastando 100 veces más energía, estamos teniendo migrañas, estando estresados, y tiene repercusiones fisiológicas el utilizar un cuadrante no dominante. Básicamente. Perfecto. Chévere, Mariana, te agradezco muchísimo. Realmente el tema de los cuatro cuadrantes de Ben Singer es súper interesante. Lo que dices es bien importante. Cuando nosotros no estamos trabajando las competencias dentro de nuestro cuadrante dominante, por lo general gastamos 100 veces más del tema de energía. Si nosotros hacemos que las personas que están haciendo nuestros aprendices, no tomamos en cuenta su dominancia, no tomamos en cuenta su estilo de aprendizaje, también estamos en lo que ellos gastan energía. Por eso es que debemos darles diferentes oportunidades para que ellos puedan utilizar su estilo de aprendizaje y su dominancia. Y esto se asocia mucho también, y yo lo asocio para que sea más fácil de recordar, con el tema de los arquetipos de Jung, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí los cuatro arquetipos de Jung. Tenemos al mago, tenemos al amante, tenemos al sad rey y tenemos al guerrero, ¿no? Que Ben Singer lo que ha hecho es demostrar a través de la neurociencia lo que Jung ya había descubierto, que eran los diferentes estilos de personalidad. Y es lo mismo, nosotros tenemos alumnos que son magos, que son creativos, que les encanta soñar. Tenemos los amantes que les encanta conectarse con la persona, conectarse con su docente, con su facilitador. Tenemos la otra persona, ¿no?, que es guerrero, que le encanta el proceso, que le encanta la acción. Y tenemos el sabio rey que le gusta tomar decisiones, que es una persona analítica. Entonces, dentro de nuestros procesos de aprendizaje, nosotros debemos tener en cuenta que vamos a tener a los cuatro arquetipos. Van a estar
aprendiste de los 4 arquetipos y van a estar aprendiendo de los cuatro estilos de aprendizaje también, ¿no? El último es el sabio rey, el mago. El mago es una persona arriesgada, el mago es soñador, ve el macro mundo y al mismo tiempo es creativo, ¿no? Una persona que muy maga, ¿no? Es el famoso Steve Jobs, ¿ya? Era muy mago, pero muy poco amante, no tenía tanta conexión con las personas, tenía muy desarrollada la parte maga y la parte de sabio rey, o tal vez, ¿no? Pero muy poco el tema de amante, le costaba mucho conectarse con las personas, sus relaciones personales fueron un desastre toda su vida, pero era un mago, era activo, era innovador, era arriesgado, ¿no? Entonces él era un gran mago. Tenemos pues, un ejemplo de un amante, tal vez la Madre Teresa de Calcuta, un gran ejemplo de lo que es ser un amante, ¿no? De sacrificar todo por el tema de conexión. Dice, eso soy yo, pero con mucha conexión con personas. Claro, porque tú puedes tener, no necesariamente, ¿no? Y también hay evaluación de arquetipos. Recuerden que no somos uno solo. Lo que pasa es que tenemos cierta dominancia en alguno. O sea, tanto los estilos de aprendizaje como en los arquetipos, como en los estilos de pensamiento, como lo que vamos a ver ahora que son los canales sensoriales, tenemos todo de todos. La cosa es que tenemos desarrollado uno y cuando trabajamos con el más desarrollado lo que hacemos es ocupar menos de energía y ser más eficientes. ¿Ya? No es que yo soy mago y no tengo nada de guerrero, no tengo de los 4, pero tengo uno que es más desarrollado y que es el que más predomina en mi personalidad. Y por último tenemos el tema de los canales sensoriales, que esto tiene que ver mucho con la programación neurolingüística. Hay personas que son más visuales, otros más auditivos y otros más kinestésicos. O sea, que les llega la información de manera más fácil por alguno de estos 3 canales. Hay personas que prefieren una película, hay personas que prefieren leer, hay personas que prefieren un audiolibro, hay personas que necesitan un tema kinestésico que tiene que ver con olor, contacto, con... Hay. Y busquen también, para todo hay evaluaciones, para todo tiene evaluaciones. Es lo que más hay son evaluaciones. Lo importante y lo que hay que tener cuidado es que las evaluaciones no tienen que estar enfocadas en cuadrarte, en decir, ok, tú eres visual y punto, y eres visual, eres mago, y eres frontal izquierdo, y no. Esto tiene que ver con tener en cuenta de que hay un sinnúmero de elementos que tienen que conjugarse en una persona y en un grupo. Entonces yo digo que si tengo diferentes tipos de inteligencia, como lo vimos con Garner, tengo diferentes estilos de aprendizaje, diferentes estilos de pensamiento, diferentes canales sensoriales y diferentes tipos de personalidad o arquetipos, ¿cómo hago yo para abarcar a los 4, a todos ellos? ¿Cómo para hacer un proceso eficiente de aprendizaje para todos? Y ese es el reto de la facilitación. Y es igual el reto que una conferencia, y es el reto que me estoy enfrentando yo también aquí con ustedes. Porque tal vez tenemos una herramienta como esta, que es una excelente herramienta porque nos puede conectar de diferentes países, pero también tiene cierto tipo de limitación. Entonces, nosotros conscientes de cuáles son las limitaciones que tienen las herramientas en base a estos diferentes elementos que nosotros estamos hablando. Visual, auditivo, no hay problema. ¿Qué tal que el kinestésico? El kinestésico ahora está, bueno, ¿y yo qué? No vuelo, no solamente si es que tecleo un poquito, algo le estamos dando de kinestésico. Carlota dice, hay que buscar la dominancia. Sí, el mejor test que yo conozco con el tema de dominancia es el test Benziger. Y le preguntar a Marianne. Marianne es experta en Benziger, donde ella te puede detectar cuál es tu dominancia. Incluso ella te puede decir si estás desviando tipo, que es desviar tipo, si es que tú tienes desarrollado un tipo de aprendizaje, un tipo de competencia que no es la natural. Entonces, para todo esto que hemos hablado hay diferentes metodologías. Estas son algunas de las metodologías que utilizamos en coaching. Coaching ontológico, coaching empresarial, coaching ejecutivo, coaching, educación experiencial, visual thinking, constructivismo, neuroaprendizaje, programación neurolingüística. Y combinamos todas las metodologías. ¿Sí? Nuestro programa de formación de facilitadores combina todas las metodologías
para que nosotros podamos crear una herramientas, podamos crear técnicas y podamos crear una sola metodología que tome en cuenta todo lo que nosotros hemos hablado. Y lo traducimos en lo que es el aprendizaje experiencial. Y en el aprendizaje experiencial, y esto no es algo que de ahora, esto ya lo sabía Platón. Platón dice, puedes aprender más de un individuo durante una hora de juego que un año de conversación. Platón lo sabía, ¿sí? Platón ya sabía, ¿no? Que a través de las dinámicas experienciales, a través de yo los llamo juegos, porque los juegos tienen un objetivo de divertirse, las dinámicas tienen un objetivo de aprender, pero a través de estas dinámicas nosotros empezamos a ver el verdadero comportamiento de las personas, porque la persona te puede decir, no, ¿sabes qué? Yo me comunico súper bien, y el rato que está en una dinámica, ¿no? Tú vas a dar cuenta que empieza a gritar, o que no escucha, o que se distrae, y ahí es donde tú identificas el verdadero comportamiento de la persona, a través de cómo interactúa con su equipo, cuando tiene un objetivo específico, ¿no? Y todo el equipo está interactuando por ese objetivo. Y es lo más parecido a la realidad. Y en ese sentido, nosotros tenemos muchísimas actividades. Ustedes ven aquí, tenemos algunas actividades outdoor, tenemos actividades in-house, ¿no? No importa, no estamos condicionados por el lugar. Es la metodología que se tiene que aplicar. Voy a explicarles cuál es la metodología que nosotros utilizamos en el aprendizaje experiencial, que puede ser desde deportes de aventuras hasta en el salón, e incluso puede ser dinámicas experienciales. Lo que hicimos nosotros con el código, eso es un tema experiencial, ¿no? Porque tú confías más en tu propia experiencia que en la experiencia de otra persona. Y así funciona. Entonces, el ciclo del aprendizaje experiencial comienza primero con una experiencia concreta. Generar una experiencia. Después de esta experiencia, pasamos al tema de la observación reflexiva, reflexionar y profundizar sobre qué es que qué pasó en esta experiencia que nosotros acabamos de vivir, por qué se dieron las cosas como se dieron, qué circunstancias estuvieron implicadas, cuáles fueron los elementos. Después de eso pasamos a la conceptualización abstracta, o sea, empezar ya a crear modelos, a decir, bueno, entonces encontramos un patrón y aprendimos algo. Y con eso llegamos a la parte de la experimentación activa, es crear planes de acción para que ese aprendizaje que nosotros obtuvimos lo podamos plasmar. Y miren, aquí viene esta parte interesante. Notan que en cada una de la parte del ciclo está el logo de los diferentes estilos de pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú creas una experiencia, los activos están descubriendo, llegan y lo primero que hacen, ok, voy a entrar a la acción. Y entonces están descubriendo, están ellos y están aprovechando ellos al máximo de la experiencia. Una vez que termine la experiencia, los reflexivos. En la parte del compartir, ¿no? Es donde el reflexivo más aprovecha y aprende. Y tal vez el reflexivo ya no está en su zona más cómoda, por así decirlo. Ya vivió la experiencia y dentro de la experiencia ya generó mucho aprendizaje, que tal vez, digamos, del teórico no aprovechó tanto la parte de la experiencia porque él necesita aprender una parte de la conceptualización, pero la educación experiencial permite llegar al concepto, a crear modelos, a crear teorías. Y al final creas un plan de acción donde las personas pragmáticas tienen la oportunidad de decir, bueno, con todo esto que vivimos, que reflexionamos y que concluimos, lo vamos a aplicar de esta manera. Y así estás tú abarcando a los 4 estilos de aprendizaje. Y por eso es que tiene tanta eficiencia la educación experiencial. Cuando tú llegas con una diapositiva y le pasas 10,000 diapositivas a las personas, ¿no? Estás simplemente haciendo la parte de la conceptualización abstracta. Entonces, los otros 3 estilos de aprendizaje tienen la oportunidad de desarrollarse al máximo. La educación experiencial te permite esto. Y lo mismo pasa con los arquetipos. Cuando tú tienes, eso creo que lo tengo después, pero bueno, otra vez me adelante. Cuando tú tienes la experiencia de interactuar, el amante está feliz. El mago también, porque tienes la capacidad de crear estrategias, de ver posibles soluciones, de compartir con las otras personas. En la parte reflexiva, ¿no? El guerrero, el sabio rey, están buscando toda la parte analítica, lo mismo en la conceptualización abstracta,
y en la observación reflexiva hay un compartir. Bueno, yo viví esta experiencia y tú cómo la viviste y cuál fue tu punto de vista. Entonces el amante también está ahí interconectándose con otras personas, escuchándose, haciendo escuchar. Entonces este tipo de metodología también toma en cuenta los arquetipos. Y si toma en cuenta los 4 arquetipos, está tomando en cuenta los 4 estilos de pensamiento. Claro, obviamente tienes también los canales sensoriales. En la parte de experiencia tienes la parte kinestésica, visual y auditiva. En la observación y reflexión tienes la parte auditiva y tienes la parte reflexiva. En la conceptualización utilizamos herramientas como pizarrones, utilizamos herramientas como PowerPoint, como para hacerlo más visual, más auditivo. Entonces, también estás tomando Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para mí la educación, el aprendizaje experiencial toma en cuenta todos los elementos que nosotros hemos hablado. Y por eso cuando tú vives un proceso de aprendizaje experiencial, lo vives al máximo y sales encantado. Es lo que me pasó a mí, ¿no? Yo justo por el tipo de personalidad que ahora he descubierto, ¿no? Que soy mago, que soy activo, eh, ¿qué otras cosas vimos? Bueno, solamente con eso, mago y activo, claro, en las clases para mí era un sufrimiento estar sentado todo el tiempo. Y yo era de los que me decían, no, sí, es estudiante, pero el tema de conducta, hay que mejorar. Y era claro, porque yo era considerado como un niño hiperactivo, pero era considerado un niño hiperactivo porque, claro, era activo. Y me tenían todo el día sentado dándome teoría. Y era mago y me tenían todo el tiempo como guerrero haciendo procesos. Entonces era normal que yo me vuelva loco. Y luego descubrí que no era un problema mío, que era un problema del sistema educativo. Y cuando yo empecé a seguir procesos, porque mi formación experiencial de facilitador experiencial fue a través de la facilitación experiencial. Y cuando empecé a aprender de una manera distinta, di cuenta que esto me da certeza de que está correcto, de que esta es la metodología que toma en cuenta a un montón de personas que no hemos sido tomado en cuenta en educación tradicional. Y por eso es que las organizaciones ahora están en búsqueda de este tipo de aprendizaje, porque da resultados, porque las personas se involucran en este proceso, porque es un proceso incluyente, porque toma en cuenta ese montón de elementos que nosotros habíamos hablado. A Vane le pasaba lo mismo. Vane, no sabes cómo entiendo, pero bueno, sí, también yo digo, es como decía Steve Jobs, unir los puntos. Si nosotros tuvimos que vivir eso es para que estemos ahora aquí, en estas nuevas metodologías, tratando de que más personas entiendan y conozcan esta metodología, porque aún hay muchas personas que están pasando por esas situaciones, porque tanto el sistema educativo, no hablo del sistema educativo formal de colegios y universidades, sino en las mismas organizaciones, nos encontramos con que no hay herramientas de metodologías que tomen en cuenta este montón de elementos que nosotros hemos hablado. Bien, entonces, se me fue. Cosas importantes, elementos de una dinámica experiencial. Tiene que haber acción, diversión y reto. Esas mezcladas nos van a permitir que haya creatividad, emoción y enfoque. Y ahí están los arquetipos. Entonces, dinámica experiencial. Y el reto no tiene que ser un reto de, bueno, vamos a lanzar de un puente a 30 metros de altura para que sientas que vas a morir y con eso vamos a lograr un aprendizaje experiencial. No, no necesariamente tiene que ser ese tipo de retos. ¿Pueden serlo? Sí, pero tienen que ser cosas que la persona le rete. ¿Para qué? Para que genere compromiso, ¿no? Tiene que haber acción, tiene que haber diversión, tiene que haber interacción. Eso es importantísimo. Y después de eso nosotros utilizamos el proceso, que este es el proceso que utilizo yo, que lo saqué del coaching ontológico. ¿Cómo hacer un ¿Qué es esto? Yo por lo general utilizo lo que se llama recta. El resultado, la experiencia, el compartir, el transferir y el aprendizaje. Entonces, ¿cómo funciona? Yo primero veo cuál es el resultado que el cliente o la organización me pide. Ejemplo, la organización me dice, ok, necesitamos mejorar la comunicación de mi equipo. Perfecto. Entonces, en base a eso, busco una experiencia y digo, bueno, tiene que ser experiencia que me permita a mí que el equipo evidencie que no se comunica de buena manera. O sea, tiene que evidenciarse, tiene que mostrar, pero al mismo tiempo tiene que ser una experiencia que le permita al equipo desarrollar habilidades de comunicación y lograr el reto. O sea, que para que ellos puedan lograr el reto, la experiencia, tengan que desarrollar esas habilidades. O sea, debe existir un aprendizaje.
pero el aprendizaje tiene que volverse consciente para que perdure en el tiempo. Entonces, una vez que se vive la experiencia, entramos en un proceso que se llama el proceso de compartir, que es que cada uno vaya siendo consciente de todo el proceso que ellos vivieron. Es decir, bueno, mira, yo sentí, empezamos a comunicarnos mal, que me gritaban, me escuchaban y que eso no estaba llegando a ningún lugar. Entonces yo era de las personas que no escuchaba, pero me di cuenta que si yo aportaba y yo no me callaba y yo no ponía de mi parte, el equipo no iba a ir a ningún lugar. Entonces yo aprendí y ahí viene el aprendizaje, ahí viene la transferencia, ¿no? Te voy a decir, yo aprendí que cuando el equipo está hablando, ¿no? Entonces yo tengo que mantener silencio. Eso es mi manera de comunicarme también. Que comunicarse no es hablar, sino también es escuchar. ¡Guau! O sea, que una persona llegue a esa conclusión es increíble. Porque el que tú lo digas no significa que lo va a aprender, pero cuando él llegó a esa conclusión a través de haber vivido esa experiencia, ¡pah! Lograste un aprendizaje y lograste una transformación en una persona. Y luego viene la parte del transferir. Es lo que ahora es que tú aprendiste, ¿cómo lo vas a empezar a aplicar en tu día a día? ¿Cómo vamos a llegar a aplicarlo? Y ahí generamos planes de lo transferimos y llegamos a un aprendizaje que es planes de acción. O sea, de ahora en adelante, ¿cómo esto que acabas de ver aquí, a través de esta vivencia, a través de esta experiencia, cómo lo vas a aplicar en tu organización? ¿Cómo lo vas a aplicar ahora en tu vida diaria? Y ahí estamos logrando transformación, recién ahí. Porque uno de los grandes errores, y esto lo he visto en una cantidad de personas que se llaman facilitadores, es que se quedan solamente en la dinámica y piensan que la dinámica por sí sola genera el aprendizaje. No es así. Es todo un ciclo que yo tengo que hacer, que empieza con la dinámica y termina con un plan de acción pasando por un proceso de reflexión, un proceso de aterrizaje a través de modelos y un proceso de generación de plan de acción. Y cada una de las tiene su metodología, que la mayoría se utiliza a través de la mayéutica. Y son ellos, y la facilitación es un proceso para mí no directivo, son ellos que tienen que descubrir, son ellos que tienen que crear su modelo y son ellos que tienen que crear su plan de acción. Y cuando las personas se dan cuenta que son ellos que tienen la respuesta, ahí está la motivación. Eso es el único empoderamiento que la gente necesita. Porque que te estén diciendo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, lo mismo que tú te des cuenta que puedes. Y ahí cuando dicen, pero es que esto es motivacional, no es motivacional. Es que la persona se da cuenta que puede y eso lo convence. Y la convicción es mucho más grande que la motivación, porque la convicción nace de ti. Tú estás convencido de algo. La motivación es cuando alguien te da motivos para hacer algo. La motivación es algo externo. La convicción es lo más poderoso que hay. Cuando la persona sabe que puede, está convencida, no hay nada que lo detenga. Y por eso es que para mí la educación o aprendizaje experiencial es tan enriquecedor, porque logra que las personas se convenzan de que ellos mismos pueden obtener los resultados con sus propias herramientas. Y por eso también se utiliza en el coaching, en el team coaching. O sea, coaching en equipos es educación experiencial, es aprendizaje experiencial. Es que la persona se dé cuenta de su propio potencial y clarifique y vea sus recursos y llegue a los resultados que quiera, sin que nadie tenga que estarle diciendo qué hacer. ¿Cómo vamos? Vane dice, quiero aprender todo eso. Vane, la excelente noticia es que vamos a estar aprendiendo esto y muchísimo más dentro de poco en la formación de facilitadores de experiencia que lo vamos a hacer aquí en Ecuador y en Lima, ¿no? Tienen que contactarse con Latam Coaching Network y si es que es de aquí en Ecuador, Coaching Time, con cualquiera de los dos, somos partners, para poder hacer esta formación como facilitador experiencial. Bueno, y no me quiero alargar más. Yo les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado el día de hoy. Para mí es un placer poder haber compartido con ustedes un poco de mi experiencia, un poco de lo que es el aprendizaje experiencial. Espero tener otra oportunidad de poder seguir compartiendo con ustedes. Realmente me encantaría que fuera más interactivo, que pudiéramos conversar más, que los pudiera escuchar, que cuenten sus experiencias. Sin embargo, estamos un poco limitados por esta distancia, pero yo estoy seguro que pronto estaré en Lima, en octubre estaré en Lima. Es que no vamos a estar si no pueden asistir a este programa, seguramente haremos charlas, seguramente haremos otros talleres y espero tener la oportunidad de conocerlos.
y de aprender mucho de ustedes, porque para mí en uno de los procesos de facilitación, el facilitador aprende más que el equipo. Y eso estoy convencidísimo.